Buenas noches, Dios les bendiga. Seguimos con nuestras cápsulas de lo que es el libro de Números. Hoy vamos a hablar sobre Números capítulo 20. El pueblo se queja y Moisés se rebela. Bueno, este capítulo inicia con la muerte de María y fue un punto importante en el viaje de Egipto a Canaán. Ella era la primera de la parentela de Moisés de morir en el desierto, y su muerte era una importante demostración del cumplimiento de lo que Dios prometió, que la generación que rechazó entrar a Canaán moriría en el desierto y la nueva generación entraría en su lugar, según Números 14, 29 al 34. La muerte de María o de Miriam, en algunas traducciones, nos muestra que no había excepciones especiales para la familia de Moisés. Dios dijo que solo Josué y Caleb vivirían de esa generación en Números 14:30, y eso incluía a María, Aarón e incluso al mismo Moisés. Este capítulo mostrará la fragilidad de cada uno de estos gigantes en la cuenta de lo que es el Éxodo. Muchas personas aún se engañan a sí mismas en pensar que ellos tienen una excepcional o especial, ¿verdad?, excepción de Dios en sus vidas, creyendo que ellos mismos son como un caso especial, con su propio acuerdo especial con el Señor. Si Moisés y su parentela no tenían un trato especial, nosotros no deberíamos ser tan arrogantes en pensar que tenemos nuestro propio trato y convenio con Dios. María murió con un carácter, y era de un carácter complejo. Ella era grande por su valor en asistir a Moisés y a sus padres, y era grande por su liderazgo a Israel en adoración, pero ella también quedó sin gracia por su rebelión contra Moisés. Este es un incidente de rebelión que dejó una marca negra en toda la vida de María. Según Números 20, versículos 2 al 6, habla sobre cómo Israel tiene una contienda con Moisés y Aarón. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muriéramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viña, ni de granada, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Bueno, la necesidad era real, pero la respuesta de Israel estaba llena de incredulidad y también de una mala actitud. Su contienda los llevó a declaraciones pues escandalosas, palabras escasas de confianza en Dios. La antigua generación de incrédulas estaba ya casi muerta, y ahora la nueva generación comenzó a actuar como la generación incrédula. La nueva generación acusaba a Moisés justo como la generación de incrédulos lo hizo. Entonces Moisés y Aarón ahora se postran sobre su rostro. El recurso, ¿verdad? Orar al Señor, pedir dirección. Y ellos entendieron qué tan serio era que esta generación también se rebelara con esa actitud contenciosa. La nueva generación pues sería igualmente incrédula, desconfiada de Dios, como lo fue la vieja generación, y ellos de igual manera perecerían en el desierto porque se estaban metiendo contra el Dios vivo. Moisés y Aarón sabían, se estaba volviendo a repetir la historia, y Moisés y Aarón pidieron dirección a Dios para hablar y trabajar sobre toda esta situación. Entonces Dios le dice a Moisés que tome una vara. Así son las indicaciones:
toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Entonces, atrás en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca y el agua saldría en Éxodo 17:6. Pero ahora él solamente debía hablar a la roca, aunque con la vara en su mano, esta vara le simbolizaba autoridad de parte de Dios. Moisés tomó la vara delante de Jehová como él la mandó. Hasta ahorita todo va bien, pero Moisés comenzó por hacer exactamente lo que Dios le había dicho que hiciera. Tomó la vara, reunió al pueblo de Dios, pero ahora dice Moisés: oíd ahora, rebeldes, dice, ¿os haremos hacer salir aguas de esta peña? En primer lugar, Dios no le mandó que hablara a la nación, ni hablar tan severamente a la nación. Sin embargo, Moisés lo hizo. Moisés, después de hacer lo que Dios le dijo que hiciera, entonces hizo algo que Dios no le había dicho que hiciera. Él sermoneó a la nación. Peor, él sermoneó a la nación con una actitud de corazón que no había mostrado antes. Una actitud de coraje y desprecio por el pueblo de Dios, con un corazón amargo, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo sí necesitaba ser confrontado audazmente, Moisés lo hacía, pero sin ese borde de ira, desprecio y amargura que vemos aquí. Entonces, como en Éxodo 17, del 1 al 7, hay cientos de explicaciones para la frustración de Moisés aquí, pero ninguna de ellas es una excusa para tener esta actitud, ¿verdad? Pero aún Moisés no solo tomó la rebelión del pueblo contra el Señor en una forma muy personal, él también sobremagnificó su propia asociación con Dios. Él preguntó: ¿os haremos salir aguas de esta peña? Moisés habló como si él y Dios hubieran quedado de acuerdo, y como que si el poder de sacar agua de la peña se hiciera en un 50 y un 50%. Entonces su lapso en desprecio por el pueblo lo vio a un lapso de un orgullo sutil en su corazón. Moisés pues golpeó la peña con la vara 2 veces. No solo la golpeó, sino que la golpeó 2 veces. Cuando él golpeó la peña, pues este principio del viaje del Éxodo, él solo debía golpear una vez, pero ahora de ira y frustración, él lo hizo 2 veces. Dice que sí salieron muchas aguas. Sin embargo, a pesar del lapso de Moisés dentro de una actitud pecaminosa y acción, Dios aún así proveyó abundantemente para el pueblo. Esto nos enseña que el amor de Dios por su pueblo es tan grande que va a usar cada instrumento imperfecto, y que el hecho de que Dios use a alguien no es evidencia para ellos mismos o para el pueblo, de que ellos mismos están realmente bien con Dios o en el ministerio de acuerdo al corazón de Dios. Dios trataría con Moisés, pero el pueblo necesitaba agua, así que fue proveída. Moisés pudo haber llegado lejos pensando que él hizo bien, que el pueblo probablemente pensó que así también, que él hizo bien, porque lo que Moisés hizo pareció pues funcionar. Pero lo que funciona, según lo que nos enseña este principio en las Escrituras, esta verdad espiritual, es que lo que funciona no es la mejor medida para lo que está bien delante de Dios. Entonces, la represión, Dios reprende en este tiempo y corrige a Moisés. Dice que por cuanto no creísteis en mí,
para santificarme delante de los hijos de Israel. Lo que Moisés hizo era una cosa impía. Él hizo que Dios no se viera diferente a cualquier hombre enojado o uno de los temperamentales dioses paganos. Él no reflejó el corazón y el carácter de Dios delante del pueblo. No estaba siendo una imagen apropiada para el pueblo. Por lo tanto, dice: no meteréis esta congregación en la tierra prometida. Pensando en que Moisés soñaba, incluso desde niño, en los palacios de Egipto, el liberar al pueblo de Dios, que esta esencia de su llamado, de su visión, no fuera completada, que fuera completada por otra persona. Esto era muy doloroso para el corazón de Moisés. Un hombre infiel, no se duele de la ira, de que ya no podrá completar lo que Dios lo ha llamado, pero Moisés era un hombre fiel. Entonces, quizás pudimos haber pensado, Israel pudo haber pensado y Moisés pudo haber pensado que él estaba exento del decreto de que toda la generación que era mayor cuando el éxodo comenzó perecería en el desierto. Después de todo, Moisés era Moisés. Entonces, tan grande como el líder que era, seguía siendo un hombre sujeto a Dios y a la ley de Dios. Entonces, es incorrecto para maestros y líderes cuando nosotros estamos sirviendo al Señor. De repente parece que Moisés fue juzgado más rudamente, más fuertemente que cualquiera que de los que estaba ahí, porque pues parecía que solo fue un resbalón. Ahora él tiene que morir cerca de la tierra prometida. Moisés estaba siendo juzgado estrictamente por su posición de liderazgo con la nación y porque él tenía una singularidad en su relación con Dios. Nosotros necesitamos de repente pensar cómo es que Dios actúa cuando hemos sido llamados al liderazgo, y a veces cuando leemos esta porción pudiéramos desarrollar en nuestra mente que es incorrecto para maestros y líderes ser juzgados por un estándar más alto, según Santiago 3:1, aunque es injusto sostener a maestros y líderes a un estándar de perfección. La verdad es que la conducta del pueblo era peor que la de Moisés, pero en este punto eso es irrelevante porque lo que se considera y lo que se está enfatizando es que quien sirve al liderazgo debe de irse desarrollando al punto que pueda manifestar a Jesucristo en su vida, en su carácter. Lo peor de todo es que en este punto, con esa actitud, Moisés borró una hermosa imagen del trabajo redentor de Jesús a través de la peña, la cual proveyó agua en el desierto. Entonces, Dios era visto como santo entre los hijos de Israel y Moisés no santificó a Dios en este incidente, pero Dios se santificó a sí mismo a través de corregir a Moisés. Dios recibirá su gloria, Dios será santificado. Aquí la pregunta es, ¿la santificación para Dios vendrá por medio de nuestra obediencia o por medio de nuestra corrección? Bueno, en camino a la tierra prometida otra vez, nosotros nos encontramos aquí con que hay muy poco registro de lo que pasó durante estos años. Están comprimidos solamente en 5 capítulos y medio, mientras que el año en el monte del Sinaí se le dan casi 50 capítulos. Esto era para demostrar que estos años completaron nada, excepto la muerte de la generación incrédula. Estos solo fueron años de sobrevivir en el desierto, años malgastados, esperando que el viejo hombre muriera. Durante estos 38 años
Hubo mucho movimiento, pero poco progreso. Nuestro caminar con Dios puede ser de la misma manera, porque Israel se había rebelado, su vida se ha desperdiciado desde entonces y solo ahora, después de tal lapso de tiempo y después de mucho sufrimiento, Israel se encontró a sí mismo en una posición para recomenzar la marcha que fue suspendida en Cádiz, a donde están ahora en este momento, donde se ven ahí la propuesta de Dios acerca de Canaán, de los frutos, y el pueblo dice no. Volvemos a regresar al inicio. Bueno, en este punto muere Aarón ahí en la cumbre del monte. La muerte de Aarón es un gran punto de referencia en la historia de Israel. Él fue el primer sumo sacerdote en la nación y sin embargo no estaba exento del decreto de que esta generación perecería en el desierto. Moisés, quien respetaba la ley, no pudo guiarlos dentro de la tierra prometida. María, quien representaba a los profetas, no pudo guiarlos dentro de la tierra prometida. Aarón, quien representaba a los sacerdotes, no pudo guiarlos dentro de la tierra prometida. Solo Josué, que pues es representante de Jesús, podía guiarlos dentro de las promesas de Dios. Aarón murió allí en la cumbre del monte como una gran, pero con una compleja figura, incluso más que María. Él fue usado poderosamente por Dios como el compañero de Moisés para iniciar el sacerdocio, según Levíticos 8, para implorar con Moisés por el pueblo, Números 16-17, al mismo tiempo jugó un papel decisivo en el grotesco fiasco del becerro de oro en Éxodo 32 y en desafiar la autoridad de Moisés junto con su hermana María en Números 12. La vida de Aarón nos muestra, entre otras cosas, que el oficio es más importante que el hombre en sí. Aarón, el hombre, no siempre era digno de respeto, pero Aarón, el sumo sacerdote, siempre era digno de respeto. Y Moisés desnudó, dice, a Aarón de sus vestiduras y se las vestió a Eleazar su hijo. Dios dio una advertencia especial acerca de la muerte de Aarón. El hombre muere, pero el sacerdocio y el acceso y relación con Dios que describe su ministerio y función continúa. La relación con Dios de ninguno en Israel iba a depender de la vida del hombre Aarón, sino del sacerdocio, del sumo sacerdote, quien sea que fuere. Dios se aseguró de darnos un sumo sacerdote al cual poder venir, y ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote según Hebreos 4 versículos 14 al 16, y el sacerdocio continúa por generaciones. Mis amados hermanos, que podamos entender que este capítulo nos enseña acerca de Dios, de su realidad y de su glorificación en nuestras vidas. ¿Cómo será? ¿Por obediencia o por castigo? Que el Señor nos ayude cada día. Bendiciones, nos vemos en la próxima cápsula del libro de Números. Es un gozo saludarles. Dios les bendiga.